un tema muy, muy importante, muy interesante, que definitivamente dentro de su formación como médicos tienen que tenerlo en consideración, que es las neoplasias malignas del páncreas. Se ve la pantalla, Carolina. Carolina, no le he visto a Carolina. Sí, doctor, ¿no me vio? No, no te he visto, Carolina. Sí, A ver, le vuelvo a prender la cámara. Bueno, al final prendes la cámara, Carolina. ¿Ya? Ya, ¿Se ve la imagen? sí, doctor. Ya, entonces las neoplasias malignas de páncreas. Y ahora ya no los puedo ver, solo estoy viendo mi pantalla. Podría también reducir la pantalla y verlo, pero bueno, no creo que sea en este momento conveniente. Bien, chicos, entonces una vez más les vuelvo a repetir de que lo importante dentro de sus conocimientos quirúrgicos es tener como una muy buena base la anatomía. ¿Correcto? Cuando ustedes y cuando sean cirujanos conozcan bien la anatomía y puedan no solo ver las imágenes, las figuritas, sino esto trasladarlo al paciente, definitivamente ustedes van a tener mucho éxito en el manejo desde el punto de vista quirúrgico de sus pacientes. Entonces, miren, el páncreas. El páncreas es un órgano retroperitoneal. ¿Qué quiere decir? Que para la exploración del páncreas nosotros tenemos que buscarlo en el retroperitoneal, ¿correcto? Entonces, en la cavidad abdominal no está el páncreas. Y si nosotros hacemos una laparoscopía convencional, definitivamente el páncreas no lo vamos a encontrar, porque es un órgano eminentemente retroperitoneal que se encuentra detrás del estómago y por delante de los grandes vasos. Ustedes están viendo aquí, por ejemplo, la relación que tiene el páncreas con la arteria aorta. Miren la arteria aorta. Vamos a tener la vena porta, vamos a tener la vena cava al costado de la aorta. Vamos a ver también la relación con los conductos biliares, ¿no? La irrigación es muy importante, ¿no? Del tronco celíaco. Vemos aquí el tronco celíaco. Le va a hacer el duodeno un marco a la cabeza y parte del cuerpo del páncreas. Entonces, este es el duodeno. ¿Por qué se llama duodeno? Porque los anatomistas midieron 12 dedos, o sea, 12 traveses de dedo, y este órgano medía eso. Por eso le llamaron duodeno, por los 12 traveses de dedo. Entonces es muy importante conocer la parte anatómica. Lo otro es que tienen que saber que el páncreas tiene cabeza, tiene cuerpo y tiene una cola, ¿no? Desde el punto de vista anatómico, no tiene cuello. Por eso algunas personas que tienen el cuello corto les dicen páncreas, ¿no? Entonces, ahora miren, chicos, tienen que ver también con relación al sistema de la vena porta, ¿no? Entonces, la imagen anterior era para ver la irrigación. Entonces, la irrigación desde el punto de vista de arterias, va a estar irrigado por el tronco celíaco. Miren, el tronco celíaco tiene la arteria esplénica que va a ir hacia el vaso y tiene la arteria hepática. Y la otra rama del tronco celíaco es la gástrica izquierda o coronaria estomáquica. El tronco celíaco tiene 3 ramas. Esta arteria hepática se va a dividir y va a continuar con la hepática común, pero va a dar una rama que es la gastroduodenal. Y la gastroduodenal a su vez va a dar la cística, la pilórica y también va a dar la arteria pancreatoduodenal anterior y la pancreatoduodenal posterior. Ambas van a unirse a las pancreatoduodenal posterior y en la anterior, que también son ramas de la arteria mesentérica superior y van a hacer un arco. Miren, y aquí tenemos la arteria pancreática inferior, ya que van a unirse con la pancreática mayor. Entonces, esta es la irrigación del páncreas. Es un órgano muy irrigado. Es importante conocer estas ramas importantes, las ramas troncales, pero tienen ramas arteriales pequeñas también. Por eso es cuando hacen una cirugía de páncreas, el páncreas, aparte de ser un órgano
entre comillas, sólido, es un órgano que es bastante blando, bastante frágil, y por lo tanto, es muy difícil de suturar, de controlar un sangrado, y tenemos que tener conocimientos anatómicos bastante claros con respecto al páncreas. Con respecto al drenaje venoso, vemos la vena porta, miren, el drenaje venoso a través de la porta. Entonces es importante reconocer cuando nosotros vamos a hacer una cirugía a este nivel. Vemos la vena mesentérica. ¿Cómo se hace la porta? La porta se hace gracias a la vena mesentérica inferior que trae sangre recogiendo de toda la parte visceral de los intestinos delgados y la mitad del colon derecho. Entonces, esto es la vena mesentérica superior. La vena mesentérica inferior se va a unir con la vena esplénica, y aquí, cuando se une la mesentérica inferior, la esplénica y la mesentérica superior, van a formar la vena porta. Y a la vena porta también va a haber drenaje de la gástrica izquierda, y tanto de la vena pancreatodenal anterior y de la posterior también van a drenar en la vena porta para poder ingresar al hígado. Lo otro que tienen que considerar es que siempre pegado a la vena porta va a estar el conducto biliar. Aquí tenemos el conducto biliar, ¿no? En este caso sería el conducto colédoco, que va a tener una porción extrapancreática, luego tiene una porción intrapancreática y va a llegar a la segunda porción del duodeno en la ampolla de Vater, como todos ya conocemos. Lo otro que tenemos que recordar es con respecto a al drenaje linfático. Tenemos el drenaje linfático, ¿ya? El drenaje linfático está en la parte cefálica, en la parte inferior y en el polo que tiene relación con el vaso. Esto es importante para hacer una limpieza o disección ganglionar. Cuando nosotros tenemos un paciente con sospecha de una enfermedad en la encrucijada de la vía biliar terminal, vamos a tener como principal sintomatología la ictericia, ¿ya? La ictericia. Entonces, esto es lo que siempre yo les enseño a los alumnos para que puedan hacer su diagnóstico. Viene un paciente con una ictericia, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? A ver, vamos a empezar a preguntar. ¿Alguien quiere participar? Gómez. Anthony Gómez. Gómez. Carolina, ¿Anthony Gómez está en la clase o prendió solamente su cámara? Voy a revisar. Sí está, doctor. ¿Por qué no contesta? Doctor, ¿me escucha? Ya, Anthony Gómez. Sí, doctor. Viene un paciente con ictericia. ¿Qué es lo primero que tienes que pensar o pedirle? Paciente ictérico. Le pediría una ecografía, Ya, ¿no? Y pensaría que es un cálculo. ya, ya, está bien tu participación. Ya, viene un paciente con una ictericia. Ustedes no saben si es una ictericia obstructiva o una ictericia de tipo hepatocelular, ¿correcto? Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando viene un paciente ictérico, porque van a tener, chicos, pacientes ictéricos, viene un paciente ictérico, lo primero que tienen que hacerle, antes de pedirle una colangioresonancia, una CEPRE, o no pensar en lo peor, lo primero que tienen que hacer es una buena historia clínica. Tiempo de enfermedad, cómo empieza, signos y síntomas, olvídense, todo lo que deben saber ustedes ya prácticamente como médicos, hacer una muy buena historia clínica. Pero
un paciente ictérico, el primer examen que tienen que pedirle es un perfil hepático, ¿correcto? Un perfil hepático. Que tienen que hacerle todo lo demás, tienen que hacerle desde cuándo le duele, cómo le duele, o sea, todo, ¿no? Toda la parte semiológica que ustedes ya examen clínico y todo. Pero el primer examen que tienen que pedirle obligatoriamente a estos pacientes con ictericia es un perfil hepático, porque el perfil hepático les va a inclinar hacia un lado o hacia el otro. Si viene perfil hepático con bilirrubinas elevadas a predominio indirecto, acompañado de unas transaminasas elevadas de 800, TG8, 200, TGP 1200, ¿qué estarían pensando? A ver, seguimos contigo. En ese momento estamos pensando que se trata de un paciente con una hepatitis. Y hepatitis inmediatamente interconsulta al clínico, o ustedes mismos pueden pedir un dosaje para ver por qué es esa hepatitis. Puede ser hepatitis medicamentosa, puede ser una hepatitis A, puede ser una hepatitis B, una hepatitis C, una no A, no B, o sea, ya tienen que investigar desde el punto de vista médico qué tipo de hepatitis es, ¿correcto? Entonces, un paciente ictérico, lo primero que tienen que hacer es pedirle un perfil hepático, ¿correcto? Le piden un perfil hepático y con eso van a orientarse si es que es una ictericia obstructiva o un problema hepatocelular. Entonces, si les responden fosfatasa alcalina elevada, ¿no? Y les responden que el paciente tiene bilirrubina en 10, por ejemplo, a predominio directo, y transaminasas discretamente elevadas o dentro del valor normal, están pensando ustedes que es una ictericia de tipo obstructiva, ¿correcto? Entonces, en un paciente con ictericia obstructiva, como dice el doctor, lo primero que tienen que hacer es pedirle una ecografía. Le piden una ecografía y muchas veces con la ecografía ya ustedes van a tener la posibilidad de decir si tiene cálculos en el colédoco, porque la imagen ecográfica de estos cálculos es muy típico, ¿no? Es una imagen con sombra acústica posterior dentro del colédoco, entonces en forma contundente les pueden decir, este paciente tiene una coledocolitiasis. ¿A dónde quiero llegar? A la ictericia obstructiva puede ser generalmente dos causas, o por litiasis, obstrucción de la vía biliar por litiasis, por cálculos, o también puede ser por tumores, ya por tumores. Ahora, los tumores son los famosos 4 tumores periampulares. ¿Por qué le llaman periampulares? Porque están alrededor de la ampolla de Vater. Por eso se llama tumores periampulares. ¿Cuáles son los tumores periampulares? El cáncer de cabeza de páncreas, el ampuloma, el cáncer de duodeno y el cáncer de vía biliar distal. Entonces, cuando ustedes pregunten cuáles son los 4 tumores periampulares, ¿por qué se llaman tumores periampulares? Porque estas neoplasias se originan dentro de los 2 centímetros de la papila mayor, o sea, cerca a la ampolla. Por eso le llaman periampulares. Entonces tenemos 4 tipos de tumores periampulares y por frecuencia usted va a ver que la mayor cantidad de pacientes con tumores periampulares es el cáncer de páncreas, 80%, el ampuloma, 15%, el de la vía biliar, el 3%, y el duodeno, el 2%. Con respecto al pronóstico, el cáncer de cabeza de páncreas y el cáncer de vía biliar tienen peor pronóstico, peor el de páncreas, frente al ampuloma y el duodenal, que tienen mejor pronóstico. El ampuloma, mejor pronóstico frente al duodenal. Entonces, ¿cómo es con respecto al pronóstico? A la cabeza, peor pronóstico, páncreas. Sigue el de vía biliar, luego el de duodeno, y el que tiene mejor pronóstico de estos 4 tipos de cánceres es el cáncer que se origina en la ampolla, o sea, el ampuloma. ¿Correcto? Ahora, con respecto a la etiología, el 90 al 95% son adenocarcinomas. Adenocarcinomas, ¿qué quiere decir? Entonces ya nos vamos a circunscribir a lo que es cáncer de cabeza de páncreas. Es el adenocarcinoma. Y este adenocarcinoma deriva del epitelio de los conductos pancreáticos, ¿correcto? El 5% se originan en los islotes, son formas más raras, son neoplasias de tipo acinares,
acantomas, lipomas, sarcomas, células gigantes, cistoadenoma, cáncer epidermoide, porque hay tejido de tipo epidermoide también, o sea, epitelio que reviste la pared interna, o también eh, estas estructuras acinares. Por lo tanto, también podemos tener este tipo de epidermoide dentro de los cánceres de páncreas. Pero ojo, mira, estas formas raras solo corresponden al 5% de origen en los islotes. El 90 al 95% son adenocarcinomas que derivan del epitelio de los conductos. Con respecto a la epidemiología, son altamente agresivos. Causa más de 28.000 muertes por año en Estados Unidos, que es la estadística más contundente que tenemos. Cuarta causa de mortalidad en hombres y quinta causa de mortalidad en el mundo. La tasa de resección es alrededor del 10 a 20%. Entonces, miren chicos, el cáncer de páncreas en general, el cáncer de páncreas, es un cáncer, este dato, altamente agresivo. ¿Qué quiere decir? Que la sobrevida es muy pobre, miren. Sobrevida 20% en un año, 3% a 5 años. Hagan lo que hagan, chicos. ¿Ya? El páncreas tiene muy poca sobrevida con respecto a otros tipos de tumores, ¿correcto? Si bien es cierto, hay operaciones bonitas, operaciones grandes, la operación que reta más a los cirujanos, en tanto en capacidad, en entrenamiento, en destreza, es la famosa duodenopancreatectomía. Incluso esto se puede hacer por vía laparoscópica. Es todo un reto para muchos cirujanos hacer esta operación, que es la duodenopancreatectomía, ¿no? Que es la operación, entre comillas, la más grande que se puede hacer en lo que es cirugía abdominal, cirugía general. Pero si bien es cierto, en estos últimos años el pronóstico ha mejorado, pero no es del todo alentador, porque es muy pobre, ¿no? Porque generalmente los tumores, cuando se detectan, ya sobrepasan los 2 o 3 centímetros, y por lo tanto la posibilidad de hacerle una cirugía curativa o una cirugía de resección con esa intención es bastante pobre. Esa es una consideración que nosotros tenemos que tener. Y aparte de eso, estos tumores, cuando empiezan a crecer, como la mayoría de tumores, es en forma silente, crecen bastante lentos, y cuando ya dan ictericia y dan sintomatología, definitivamente están en un estadio avanzado. Y es raro que un paciente se haga un control tomográfico y en ese control se le encuentre una lesión pequeña y, bueno, se entre a sala y sea prácticamente con una intención curativa, pero es lo menos frecuente. Lo más frecuente es que el paciente debuta con ictericia, y cuando debuta con ictericia, lo más probable es que esta lesión ya esté en un estadio avanzado, como vamos a ver dentro de un momento. Con respecto a la prevalencia, la edad, el 80% es entre 60 y 80 años, ¿no? En la raza negra hay una discreta mayor prevalencia. Con el sexo, 2 a 1 es la relación entre hombres y mujeres, un poco más de cáncer de cabeza de páncreas en varones que en mujeres. La clase social, no hay una clase social eh, con mayor incidencia de cáncer de páncreas, como sí otro tipo de neoplasias, como por ejemplo la neoplasia gástrica, ¿no? En las clases socioeconómicas bajas hay mayor incidencia de cáncer gástrico, pero aquí no, aquí le puede dar a cualquiera, ¿no? Incluso hay muchos personajes de la historia, ¿no? Que han tenido el cáncer de cabeza de páncreas con desenlaces fatales. Por ejemplo, uno de ellos es el músico, no, el tenor italiano Pavarotti, ¿no? Con cáncer de páncreas, y a pesar de toda la ayuda médica, todas las posibilidades de tratamientos quirúrgicos, convencionales, experimentales, de inmunoterapia y todo lo que se le pueda aplicar,
los resultados muchas veces no son los esperados, ¿no? Este es un cáncer bastante ingrato, ¿no? Región en los centros urbanos se detecta más cantidad de cáncer de cabeza de páncreas. Ahora miren otra vez con los factores de riesgo. El tabaco, la diabetes mellitus de inicio súbito, ¿no? Dieta rica en grasa de animales, el alcohol, el café, los cálculos biliares, la pancreatitis crónica, son factores de riesgo. No quiere decir que el que fuma ya está con el cáncer de cabeza de páncreas, o el diabético con el cáncer de cabeza de páncreas. La dieta rica en grasa, el alcohol, el café. Por eso, chicos, siempre ustedes como médicos tienen que recomendar hábitos saludables a sus pacientes, a que coman bien y traten de evitar en lo posible el tabaco, el alcohol, el café, y si tienen problemas biliares, hacer sus controles, porque no solo se ve una asociación con el cáncer de páncreas, los cálculos biliares, sino también con el cáncer de vesícula biliar, que también es otro cáncer bastante agresivo y que cuando se detecta muchas veces ya está en estadios avanzados. Entonces, esas son cosas que ustedes siempre tienen que tener presente para apoyar, ayudar a sus pacientes. Con respecto a la parte genética, hay una serie de genes ligados, ¿no?, al cáncer de páncreas. ¿Ya? Con respecto a la sintomatología, en los estadios iniciales prácticamente son asintomáticos, no causan dolor, no dan ningún tipo de molestias, ¿no? Y los pacientes con cáncer de páncreas bajan de peso. Pérdida de peso es el 90% de casos, es una sintomatología que se... Dolor, un dolor tipo sordo, que le llaman, un dolor que no pueden identificarlo bien, a veces tipo pesadez, irradiado a la región dorsal, muchas veces en faja o no, 75%. Desnutrición, ictericia. La ictericia es el signo que muchas veces lleva a la primera consulta a este tipo de pacientes. Ustedes ven al paciente o el familiar, ¿no? El abuelito de 80 años se empezó a poner amarillo y miren los ojitos, lo lleva, ya, puede ser una opción. Lo otro que tienen que recordar, chicos, y cabe la oportunidad para poder recalcarles, que cuando en la parte clínica el paciente bien ictérico debutó con un dolor intenso y tiene cálculos en la vesícula, lo más probable es que sea una coledocolitiasis. Pero si un paciente viene con ictericia y prácticamente no tiene dolor y la ictericia es el signo preponderante, sin dolor, hay una posibilidad alta de que sea un problema de neoplasia periampular. ¿Correcto? Entonces, con dolor generalmente son por litiasis y sin dolor son los pacientes que podrían tener una tumoración. ¿Ya? No es la regla absoluta, pero es lo que más frecuente nosotros, la sintomatología más frecuente que nosotros podemos apreciar en nuestros pacientes. El signo de Courvoisier. El signo de Courvoisier es cuando se empieza a palpar la vesícula, no es una vesícula palpable por una dilatación progresiva y sostenida de la vesícula biliar. Entonces son vesículas grandes, ¿no? A veces alitiásicas, no tienen cálculos, ¿no? Y porque bueno, están relacionados con problemas obstructivos biliares y empiezan a dilatar progresivamente esta vesícula. Diabetes, ascitis, obstrucción gástrica, alteraciones psiquiátricas, ¿no? El prurito también hemos visto que es algo frecuente y esto se asocia con la ictericia, ¿no? Entonces la ictericia, la impregnación de pigmentos biliares en la piel definitivamente va a llevar a que el paciente tenga un prurito, ¿no? Anorexia, ¿ya? Obstrucción gástrica, alteraciones psiquiátricas, ¿no? Algunos empiezan a tener trastorno del sensorio, algún tipo de alteración que podrían confundir con un problema psiquiátrico y hay que tener en consideración que puede ser un cáncer de páncreas, especialmente es por la impregnación de pigmentos biliares. Ahora, ya hace un momento hemos visto que uno de los primeros exámenes
que ustedes tienen que pedir a un paciente con una ictericia de tipo obstructiva, ¿ya? Primero delimitan, ¿no? Es una ictericia, media, o sea, obstructivo o no obstructivo. Si es no obstructivo, empiezan a estudiarle las hepatitis, ¿no? Fundamentalmente. Doctor, yo he escuchado el síndrome de, hay una serie de síndrome de Gilbert, ¿no? Que es un defecto en la conjugación de las bilirrubinas y por cierto tiempo los pacientes se ponen ictéricos y después no. Sí es cierto. O sea, no necesariamente todas las hepatitis dan ictericia, dan ictericia, algunas también no dan, hay hepatitis que no dan ictericia. Pero, doctor, siempre hay que pensar que puede ser una hepatitis un paciente ictérico, no, porque puede tener uno de estos síndromes, por ejemplo, el síndrome de Gilbert, síndrome de Rotor, no sé cuántos síndromes hay desde el punto de vista médico, o sea, que pueden dar ictericia. Lo que nosotros tenemos que enfocarnos es el paciente que tiene fosfatasa elevada, bilirrubinas elevadas a predominio directo. ¿Qué quiere decir? Que este paciente tiene una colestasis o una ictericia obstructiva. Entonces, nuestros pacientes con colestasis o ictericia obstructiva, lo primero que tenemos que pedirles es una ecografía. Entonces, la ecografía tiene una sensibilidad del 90%, una especificidad del 80%. Te va a detectar tumores de 2 centímetros, o sea, tumores pequeños, ¿correcto? Ahora, la ecografía es no invasivo, es altamente sensible, está disponible, casi la mayoría de centros tienen un ecógrafo. Pero el único detalle siempre hay que considerar que es técnico dependiente. O sea, si bien es cierto, el ecografista tiene ya la capacidad por un entrenamiento de interpretar las imágenes ecográficas, pero definitivamente puede haber unas pequeñas variaciones porque esto es técnico dependiente, o sea, depende mucho del que interpreta estas imágenes, ¿no? Ahora, también recordar que en las ecografías puede haber unas variantes de facilidad. Si el paciente es obeso, la ecografía es con mayor dificultad. Ahora, si el paciente tiene abundantes gases, podrían dar algunas imágenes sugestivas de cálculo y no serlo, de tumor y no serlo, o sea, puede haber alguna alteración, o sea, depende de la preparación del paciente. Ahora, por último, el equipo, o sea, si tiene un equipo, un ecógrafo de última generación, frente a los ecógrafos que ya están teniendo algún tipo de falla, porque son equipos, son máquinas. Entonces hay una serie de variables en lo que es la ecografía, pero que nos ayuda muchísimo. Entonces, ¿cómo ayuda la ecografía? Nos ayuda, si es que encuentra el tumor, nos describe el tamaño, las dimensiones del tumor en forma aproximada. Y si hay cálculo, nos dice que hay cálculo. Hay dilatación de vías biliares intraextrahepáticas, ¿no? O sea, hay una serie de datos que nos ayuda en la ecografía, ¿ya? Después de la ecografía, si es que tenemos ecografía contundente y se ve pues un cálculo en el colédoco distal y todo, ya no necesitan hacerle mayor cosa, le hacen una endoscopía gastro, le hacen una CEPRE, sacan esa piedra y luego le hacen la colecistectomía laparoscópica. O sea, es muy sencillo. Pero si ustedes tienen una duda ya diagnóstica, tendrían que hacerle una colangioresonancia o incluso una misma CEPRE. Entonces, después de la ecografía, ustedes tienen que hacerle al paciente, si tiene cálculo en el colédoco distal, una CEPRE. Pero también pueden visualizar bien el duodeno, la papila, o sea, descartar que pueda ser un cáncer de duodeno, un cáncer de papila. Les permite tomar biopsias si es un ampuloma, ¿ya? Evalúa los conductos, efectúa citología, pueden ponerle stent, depende, le sacan el cálculo y si necesita le ponen un stent o si ven que es una estenosis marcada del páncreas por un tumor, le pueden poner un stent, ¿no? Hay descompresión preoperatoria. Entonces es otro examen que nos ayuda, además de la ecografía, la CEPRE. Pero si la cosa está muy sencilla, queda en ecografía y luego va a CEPRE. Ahora, cuando hay duda, si el paciente realmente tiene un tumor o tiene un cálculo, porque a veces puede ser, ¿no? O sea, dicen, oh, este es un tumor o un cálculo, ahí viene la colangioresonancia. La colangioresonancia es un examen que a ustedes les va a ayudar
con esta sensibilidad y esta especificidad que estamos viendo, si el tumor si es un tumor, es un cálculo. Esa es la principal importancia de la colangioresonancia, porque ve la parte morfológica. Les dice con contundencia, cálculo en el colédoco distal, es cálculo. Si le dice, es un tumor en la ampolla, perfecto. ¿Ya? O tumor en la cabeza del páncreas, es un tumor. Entonces, la colangioresonancia es un examen que a ustedes les va a ayudar a diferenciar si se trata de una patología por litiasis o una patología por tumor. ¿Ya? Ahora, este dato es importante, dice la resonancia sin ventaja sobre la tomografía. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes ya han delimitado de que no se trata de un cálculo, sino se trata de un tumor de páncreas, el examen de elección para hacer el estadiaje es la tomografía. Porque en la tomografía ustedes van a visualizar la relación que tiene el tumor con los vasos mesentéricos, con la vena porta, la dimensión exacta, o sea, incluso hay un protocolo de tomografía abdominal para cáncer de páncreas, o sea, protocolo pancreático le llaman. Y en este protocolo pancreático los cortes son finos, o sea, no son cortes de 1 centímetro, sino son de medio centímetro, incluso cortes mucho más pequeños con reconstrucciones tridimensionales también pueden tener como una tomografía helicoidal. Entonces la tomografía nos va a ayudar mucho a ver el estaje, especialmente el cáncer de cabeza de páncreas. Entonces 4 exámenes manejamos: la ecografía, la CEPRE, la colangioresonancia y la tomografía abdominal en nuestros pacientes. Y la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y negativo cuando estamos hablando de un cáncer de páncreas. Entonces, estas son las imágenes de la tomografía. Nosotros tenemos el hígado, dilatación de vías biliares, ¿no? Vamos a apreciar la vena, la arteria mesentérica, la relación que puedan tener. Es una tomografía normal y acá vamos a ver, por ejemplo, un tumor. Miren, tumor en la cabeza del páncreas y el proceso uncinado, ¿no? La vena porta, la vena mesentérica. Entonces vamos a ver si el tumor lo invade o no. Entonces esto es muy importante, ¿no? Hacer los cortes tomográficos para ver el estadiaje y para ver qué es lo que podemos hacer con este tipo de pacientes. ¿Ya? Ahora, con respecto a la laparoscopía es muy importante para detectar metástasis hepáticas y peritoneales. ¿Ya? Identifica el 40% de lesiones no vistas por tomografía. ¿Qué quiere decir? Que ya ustedes, si tienen un paciente con cáncer de páncreas, la laparoscopía es útil para detectar metástasis, identificar lesiones que no pueden verse por la tomografía. Entonces, las carcinomatosis pancreáticas podemos detectarlas por laparoscopía. Entonces, incluso hay escuelas que hacen primero una laparoscopía, lavado peritoneal, y luego se somete el paciente a una duodenopatectomía, una Whipple. Y hay y cuando vamos a hacer una Whipple por laparoscopía, lógicamente primero entramos y vemos, hacemos la laparoscopía. Y a veces nos damos con la sorpresa de que el paciente tiene un estadiaje preoperatorio X y cuando entramos por laparoscopía ya tenemos un paciente con una enfermedad avanzada o una carcinomatosis abdominal. Por eso se dice que hay 40% de lesiones no detectadas por tomografía, porque esto ya es contundente. Por ejemplo, estas lesiones, ¿no? Estas lesiones de tipo metástasis hepática son lesiones blanquecinas, puntiforme, que a veces tratan de umbilicar al hígado y nosotros no lo detectamos por tomografía, pero sí ya por la laparoscopía. Con respecto al estadiaje del cáncer de páncreas, una vez más hacemos énfasis, chicos, en el famoso TNM, ¿correcto? TNM. Entonces vamos a ver este cuadro que es sumamente importante para ver el manejo, y no solamente el manejo, sino el pronóstico de nuestros pacientes. ¿Qué significa TX? Que no puede valorarse el tumor primario. Bueno, vamos con el T0, sin evidencia de tumor primario. Miren acá, el
el tumor in situ, es el carcinoma in situ, es una lesión muy pequeñita. El T1, el tumor está limitado al páncreas y mide menos de 2 centímetros. Miren chicos, 2 centímetros es el límite para ver si es un T1. Tiene menos de 2 centímetros, está frente a un T1. Si esto mide más de 2 centímetros, tenemos un T2. Pero si mide más de 2 centímetros y el tumor se extiende fuera del páncreas, pero sin afectar, miren chicos, el tronco celíaco ni la arteria mesentérica, o sea, está libre, es un T3. Y el T4 es un tumor que afecta al tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, y es un tumor imposible de resecar. Entonces, ¿hasta qué T pueden resecar? Hasta un T3, o sea, pueden resecar incluso un tumor que puede extenderse fuera del páncreas, pero sin que afecte el tronco celíaco y la arteria mesentérica. O sea, este es clave. Si ustedes reciben un informe incluso con un tumor de 3 centímetros, el cual ya está afectando el tronco celíaco, la arteria mesentérica, son criterios de irresecabilidad, así que no se puede resecar ese tumor. ¿Ya? Doctor, y yo... ¿Aló? ¿Alguien quiere participar? Por ejemplo, puede decirme, doctor, yo he escuchado de que hay un estudio, he hecho una revisión, o el doctor César Rodríguez, que es mi profesor de páncreas, que trabaja en servicio de páncreas de Revaliati, me dijo de que también hacen con prótesis de la vena porta, resección en bloque, o sea, sí se puede hacer, chicos, pero lo establecido dentro del manejo es esto, ¿no? Que ya son criterios de irresecabilidad, especialmente cuando toman el tronco celíaco. Con la porta se puede manejar todavía un poco, pero si es el tronco celíaco o la arteria mesentérica superior, ya definitivamente son criterios de irresecabilidad. N0, sin metástasis a ganglios regionales. N1, cuando tienen metástasis. ¿Ya? Metástasis a distancia es con respecto a los ganglios, ¿no? M0 no hay metástasis, M1 metástasis a distancia. Dentro del estadio vamos a tener 4 estadios. Estadio 1, 1A, 1B, 2A, 2B, estadio 3, estadio 4. Estadio 1, miren, es un T1, N0, M0. Está el tumor limitado a páncreas menos de 2%, ¿correcto? Con muy buenos resultados desde el punto de vista quirúrgico. El 1B limitado al páncreas. El 2A, miren, es un T3, pero N0, ¿ya? Rebasa el páncreas, pero no afecta a las arterias. Es un tumor todavía resecable. El 2B puede ser un T desde el 1 hasta el 3, ya tiene un ganglio, o sea, tiene N positivo, pero no hay metástasis a distancia. ¿Ya? Dice, cualquier tumor sin afectación de la arteria con invasión de ganglios linfáticos, todavía resecable. O sea, ¿hasta qué estadio se puede resecar el cáncer de cabeza de páncreas? Hasta el estadio 2B. Cuando tienen un estadio 3, ya están hablando de un tumor que está afectando la arteria mesentérica, ¿no? Ya es un tumor que afecta la arteria, el tronco celíaco, la arteria mesentérica. Es un estadio 3, un T4. N, M. Incluso el estadio 4 es cuando ya es un tumor que afecta estas estructuras, el tronco celíaco, la arteria mesentérica, la porta, ¿no? Y tiene ganglios y tiene metástasis a distancia. Entonces ya estos, entre el estadio 3 y el estadio 4, son tumores no resecables, imposibles de resecar, ¿correcto? En estos casos se hace cirugía de tipo paliativa, cirugías que alivien la sintomatología o las molestias que tienen los pacientes. Entonces, si yo les pregunto, ¿hasta qué estadio clínico es posible hacer una resección pancreática? La respuesta es hasta el estadio 2B. Ahora, ¿qué hacen con su paciente? Ya tienen su estadiaje preoperatorio, van a entrar a sala de operaciones y este paciente tienen que prepararlo para la operación. Ahora, estos son pacientes, como hemos visto hace un momento, dentro del punto de vista clínico, pacientes que han bajado de peso, pacientes que están ictéricos, pacientes que tienen algún grado de desnutrición. Aquí ustedes tienen que tener en cuenta dos cosas. Uno, que el paciente esté ictérico, o sea, hay impregnación, hay colestasis, ¿no? Por lo tanto, ese hígado no es que
estén en un problema de insuficiencia hepática, que podrían llegarlo en algún momento si es que esto de la ictericia obstructiva y la colestasis progresa, pero necesitan hacer algo para eso, para el problema de la ictericia y también para el problema de la desnutrición. Por lo tanto, esto es clave para que ustedes puedan tener éxito en el manejo de estos pacientes. Uno, mejorar la desnutrición del paciente. O sea, esa desnutrición que trae consigo, calórico-proteica, especialmente cuando ustedes dosan las albúminas, las tienen muy bajas, entonces estos pacientes tienen que entrar a nutrición. Pero, ya esto es lo que les he preguntado también en el examen, ¿qué tipo de nutrición se utiliza para estos pacientes con cáncer de cabeza de páncreas? Le empieza a dar, señor, ¿sabe qué? Coma un poquito más, aumente un poco más su comidita, eso, o sea, eso es imposible, eso no es. Una nutrición enteral, le van a poner osmolay, no, o sea, no es tampoco. La mejor nutrición para este tipo de pacientes es una nutrición parenteral total, 7 días antes del acto operatorio. Este paciente tiene que entrar a nutrición parenteral total para ayudarle con este problema de la desnutrición. Por otro lado, tienen que hacer la descompresión biliar. Pueden hacer por radiología intervencionista transcutánea, o sea, un catéter que va directo al hígado a través del hipocondrio, llega al hígado y drena la vía biliar. Eso se llama drenaje transparieto hepático. Esa es una opción. La otra es con una CEPRE en forma interna, llegan por endoscopía y le ponen un tutor, un stent en el colédoco distal y se aseguran de que hay una descompresión. Entonces la descompresión biliar puede ser externa, puede ser interna. Pueden usar también octreótides para inhibir la secreción pancreática, es una forma de ayuda, pero los dos primeros no pueden dejar de tenerlo. Mejorar desde el punto de vista nutricional, porque van a hacer varias anastomosis y necesitan un estado nutricional óptimo el paciente, y lo otro es la descompresión biliar, paralelo a todo el perfil preoperatorio que tienen que hacer de este paciente. Entonces, esta es la técnica de Whipple, ya técnica de Whipple. La técnica de Whipple es la famosa duodenopancreatectomía, ¿correcto? Miren, ¿en qué consiste? Este es el hígado, esta es la vesícula biliar, conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, hepático común, ¿ya? Cuando se une con el cístico, forma el colédoco, llega a la ampolla de Batter, que es el tumor en la cabeza del páncreas, cabeza, cuerpo y cola, estómago, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste la operación de pancreatectomía? La operación de Whipple consiste en la Whipple clásica es con antrectomía, o sea, se saca esta parte del estómago, del antro, ¿no? Y hay una variante que es la Whipple con preservación de píloro, o sea, hasta el píloro, preservan todo el estómago hasta el píloro y la operación empieza acá. Entonces, hay Whipple con preservación de píloro, como en este caso, o la Whipple clásica, que es sin preservación de píloro, o sea, sale desde el antro. O sea, es una antrectomía, o sea, una gastrectomía, una duodenectomía, o sea, tienen que sacar todo el duodeno hasta la primera porción del yeyuno, o sea, todo el ángulo de Treitz sale esto, en la parte intestinal. Lógicamente sale la cabeza del páncreas, sale con el hepático, con el conducto colédoco. Esto podría estar aquí, esta línea, ¿no? Esta línea aquí, porque se saca la vesícula también. Sale la vesícula y hacen una división en el hepático, ¿ya? Y aquí, lógicamente, en el páncreas. Entonces, se reseca vesícula, colédoco, cabeza de páncreas, antro, duodeno y una pequeña porción del yeyuno. Entonces, eso es lo que sale, ¿no? Es la famosa Whipple, por eso se llama gastroduodenopancreatectomía proximal. Ese es el nombre correcto, o el nombre de esta operación. Whipple, porque fue Whipple el que hizo este diseño. Para la reconstrucción, subimos este asa intestinal. Miren, este asa que se cortó aquí, sube. Entonces, ese asa intestinal tiene que recibir el jugo pancreático, o sea, hay una anastomosis pancreatoyeyunal
hay una anastomosis hepático-yeyunal y hay una anastomosis del estómago con el yeyuno. O sea, tenemos 1, 2, 3 anastomosis para restituir el tránsito intestinal. Entonces vienen los alimentos, llegan acá, vienen los jugos, llega acá, y esta es una Y de Rux también, y avanza todo. Algunos hacen doble asa, ¿no? Es válido también, pero la reconstrucción clásica es esta de la operación de Whipple. ¿Correcto? Ahora, la duodenopancreatectomía, complicaciones, vaciamiento gástrico retardado entre el 30 y el 50%. ¿Qué quiere decir? Que cuando se hace preservación de píloro, la mitad de nuestros pacientes hacen un vaciamiento gástrico retardado, o sea, mucho tiempo con sonda nasogástrica, hasta que al fin ya pasa y empieza a funcionar ese píloro, ¿no? Y es así, o sea, es una complicación frecuente, pero de los pacientes con preservación de píloro. Yo particularmente no he hecho muchas cirugías de Whipple, incluso hemos hecho por laparoscopía, la primera Whipple laparoscópica en el Perú completamente cerrada. Hay una publicación antes de la nuestra, que es del doctor de Vinatea, que hizo una duodenopancreatectomía con mano asistida, ¿no? Pero nosotros tenemos en la revista de la universidad de hace 2 años, o 2 años, todavía cuando el doctor Guamán estaba vivo, hicimos la publicación de la primera duodenopancreatectomía completamente cerrada, ¿no? En una paciente en la clínica Mesón de Santé. Eso es lo que, pero no hemos hecho muchas operaciones de este tipo de Whipple porque en el hospital que yo trabajo, trabajo en el servicio de esófago. Entonces, tenemos más, entre comillas, experiencia manejando cáncer de esófago, problemas de hernias hiatales, ¿no? De acalasia, de toda la patología esofágica, que ese servicio donde trabajaba también el doctor Manuel Guamán, que es el que llevan el nombre la universidad. Entonces, pero en la práctica privada, sí, cuando tengo pacientes para Whipple, se les hace Whipple, ¿no? Pero en el hospital hay un servicio de páncreas encargado, que entre comillas tienen mucha más experiencia, pero no han hecho todavía tampoco Whipple completamente laparoscópico. Han hecho intentos, ¿no? De hacer disecciones, así, ¿no? Pero bueno, reportados no lo tenemos. Hay hospitales que sí en Lima han hecho Whipple, después está el INEM, incluso en el hospital Cayetano Heredia también hay un médico que no recuerdo el nombre, pero sí tienen publicaciones de Whipple por vía laparoscópica. Como les digo que sí es posible hacer este tipo de cirugía por vía laparoscópica. Ahora, yo particularmente prefiero a estos pacientes hacerle la Whipple clásica, que es hacerle las antrectomías. A pesar de que muchos dicen que estos pacientes tienen vaciamiento gástrico acelerado, ya no retardado, y hacen el famoso síndrome de dumping, ¿no? Colipotimia, succión, todo, pero yo en mis pacientes no he encontrado esto, la verdad les mentiría, y tampoco es la experiencia tan grande como para decirles, sí, esto es cierto. ¿Ya? Ahora, eso es con respecto a vaciamiento gástrico retardado, especialmente esto es en los pacientes que se les practica una operación de Whipple con preservación de píloro. Ahora, la sepsis 10%, insuficiencia renal, fístula pancreática. La fístula pancreática siempre hay que manejarla con mucho cuidado porque es una complicación que se presenta en estos pacientes, ¿no? Porque el páncreas, ya les vuelvo a repetir, es un órgano muy difícil de manejar. Hemorragia gastrointestinal, porque incluso algunos médicos, cuando yo era residente, un cirujano que decía, no, pero ¿para qué yo me voy a hacer bolas y tener una fístula pancreática? Mejor le quito todo el páncreas. O sea, le decían pancreatectomía total. Lógicamente, el paciente con pancreatectomía total tenía que recibir insulina de por vida porque, bueno, ya no tenía, porque el páncreas tiene doble función, tanto endocrina como exocrina. Y una pancreatectomía total definitivamente afecta la función endocrina que tiene el páncreas. Por eso es que se prefiere hacer una pancreatectomía cefálica, o sea, una operación de Whipple. Ahora, complicaciones pulmonares, hay fístula biliar también, menos frecuente que las fístulas pancreática. Fístula pancreática el 20% de pacientes, fístula biliar el 5%, hay complicaciones cardíacas, pancreatitis.
¿correcto? Ahora, esto es lo que yo les mencionaba hace un momento, la pancreatectomía total. ¿Cuándo decidir si pancreatectomía total? Ventajas: aumenta el margen de resección, porque a veces ustedes pueden hacerle una una duodopancreatectomía, pero justo se han cortado en el momento, en el lugar donde está el tumor. Entonces, si no tienen el cuidado, la experiencia o simplemente no tienen lo que se le llama en ese momento de la intervención biocongelación, que inmediatamente tienen que darle el dato si es que el borde está libre o comprometido, entonces en ese momento ustedes pueden tener problemas y dejarle el tumor. Entonces, por lo tanto, con la pancreatectomía total aumentan el margen de resección, aumenta la disección linfonodal, o sea, los ganglios. Ustedes han visto el dibujito con los ganglios verdecitos que estaban ahí, todo eso sale, ¿no? Reducir la tasa de recurrencia, evitan complicaciones de las anastomosis pancreáticas, pero las desventajas: aumenta la mortalidad operatoria, o sea, los pacientes se mueren más, lo condenas a una diabetes, hay una insuficiencia pancreática, y definitivamente la pancreatectomía total, en comparación a la Whipple, no aumenta la sobrevida. Entonces se tiene que evaluar los pros y los contras antes de hacer esto. Aquí hay un video que yo lo utilizo a veces cuando los grupos tienen mucha motivación para hacer una síntesis, ¿no? de todo lo que estamos conversando hasta el momento. Bueno, son 12 y 12, ¿no? Entonces yo no sé si poder pasar el video o seguimos. ¿Están, chicos, con la predisposición como para pasar el video o están cansados ya? Sí, doctor. Video, doctor. Sí, doctor. ¿Ya? Este video ayuda mucho, es un video ilustrativo, es un video de la Universidad de Hopkins, que es uno de los hospitales en Estados Unidos que ha marcado siempre la pauta en el manejo de este tipo de pacientes. Ya, está, por ejemplo, ya no opera, pero siempre lo consideran a John Cameron, por ejemplo, en este instituto como uno de los pioneros en el manejo del procedimiento de Whipple, miren. Entonces, vamos hablando con respecto a lo que hemos tratado hasta el momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Que el páncreas es un órgano retroperitoneal, miren, es un órgano retroperitoneal, la relación que tiene con la aorta y con la vena cava, ¿ya? Ahora miren, con respecto a las porciones del páncreas, ¿no? La porción en la cabeza, el cuerpo y la cola. Incluso en la cabeza, este proceso nosotros le llamamos el proceso uncinado. Tiene íntima relación con el duodeno, mira, el intestino delgado, el estómago y la vía biliar. La cola del páncreas está muy estrechamente ligada con el vaso. Por eso que muchas veces cuando cuando hacemos esplenectomías o hay lesiones de vaso, se puede afectar la cola del páncreas. Tiene función eminentemente exocrina, como estamos viendo acá, a través del jugo pancreático, para ayudar a la digestión tanto de las proteínas, carbohidratos y grasas. Entonces ayuda mucho en la digestión, la función de tipo exocrina. Y la función endocrina es los famosos islotes de Langerhans para la formación de la insulina, el glucagón, y estar en íntima relación y en equilibrio para ese problema ya que ustedes conocen, que es la diabetes, ¿correcto? Entonces, en la regulación de la glucosa y de la insulina es muy importante este órgano, que es el páncreas, ¿correcto? Ahora miren, tenemos la cabeza del páncreas, el proceso uncinado. ¿Ya? Esto es importante. Y he visto hace un momento la patología periampular. Miren, alrededor de la ampolla. ¿Qué tumores nos va a dar? El tumor de duodeno, el tumor de páncreas, de la vía biliar y de la ampolla. ¿Ya? Miren, cuando empieza el tumor a crecer, ¿ya? Empieza a crecer el tumor, va a comprimir la vía biliar y por eso es que nuestro paciente va a tener ese signo importante que es la ictericia.
La ictericia por aumento de las bilirrubinas. Pero la bilirrubina va a aumentar a predominio directo, ¿correcto? A predominio directo. Entonces vamos a ver en nuestros pacientes muchas veces las escleras ictéricas amarillas, pero sin dolor. El paciente no tiene dolor, es en forma silente. Lo que habíamos visto, la sintomatología fundamental, dolor abdominal, baja de peso. Eso es lo que nosotros vemos. Ahora, ya habíamos visto de que nos ayuda la ecografía, nos ayuda la CEPRE, nos ayuda la colangioresonancia para ver si es piedra. Pero para hacer un estadiaje del tumor y el compromiso con las estructuras vecinas, especialmente vasculares, para ver si tenemos la potencialidad de hacer la resección de este tumor, es la tomografía. Entonces, la tomografía es clave no solamente en el diagnóstico y de las dimensiones del tumor, sino en el estadiaje y en la planificación de la operación. Entonces, la operación de Whipple es la pancreatoduodenectomía proximal o la duodenopancreatectomía. Esta operación de Whipple es una operación que dura de 5 a 6 horas en las mejores manos y se puede hacer tanto por vía laparoscópica o por vía convencional. Cuando yo fui interno del doctor Campana, de eso recuerdo mucho, el doctor Campana hizo una Whipple en 2 horas, ya en tiempo récord. Era una paciente delgada, que las condiciones se prestaban, ¿no? Pero eso no es el promedio son 5 a 6 horas. Lo que habíamos visto hace un momento es un corte, se puede hacer un corte por vía convencional, pero también se puede hacer Whipple por laparoscopía. Eso tienen que tener ustedes en cuenta y en consideración. ¿Ya? Entonces miren el páncreas, que es un órgano eminentemente retroperitoneal. ¿Ya? ¿Qué porciones nosotros vamos a resecar? ¿Ya? Vamos a resecar. Mucho ojo en la parte de la vía biliar. Entonces, hepático derecho, hepático común, siempre sale la vesícula, ¿ya? Y el corte es a nivel del hepático. ¿Se dan cuenta? Del hepático y no del colédoco. Esto es cuando hacemos preservación de píloro, ¿correcto? Pero la Whipple clásica, ya les he comentado hace un momento, es con antrectomía. La Whipple clásica es cuando nosotros hacemos antrectomía, la clásica, ¿ven? Whipple con preservación de píloro y la clásica con antrectomía. Yo prefiero la clásica. El páncreas, seccionan el páncreas entre la cabeza y el cuerpo, ¿correcto? Seccionan. La otra sección viene a ser a nivel del intestino. Entonces sale ese bloque. Miren, por eso es importante, chicos. Esta es la porta, el tronco celíaco, ¿no? Los vasos mesentéricos, tanto la arteria y la vena mesentérica. Porta está más arriba, el tronco celíaco. Si el tumor crece hasta a esta altura ya está arriba. Pero si el tumor, por ejemplo, invade la arteria, la vena mesentérica, también son criterios de irresecabilidad. Esto es muy importante, ver la relación, ¿no?, que tiene el cáncer de páncreas con estos vasos. El yeyuno se hace una sección a nivel yeyunal y sale todo esto. Entonces sale gastroduodenopancreatectomía proximal. Ese es el nombre de la cirugía. Sale y ahora tenemos que hacer la reconstrucción. Entonces para la reconstrucción utilizamos el yeyuno. Entonces hacemos anastomosis del yeyuno con el páncreas. Entonces, esta es una pancreato yeyuno. Puede ser término terminal, puede ser término lateral, como en este caso. La otra anastomosis es del hepático con el yeyuno, es hepático yeyunal. Y la otra anastomosis sería del estómago con el yeyuno. O sea, 3 anastomosis, ¿correcto? Es una cirugía de 3 anastomosis. Esa es la operación de Whipple y es la reconstrucción del tránsito intestinal, asegurando el aporte de los alimentos y también tanto del jugo pancreático y del jugo biliar. ¿Correcto? Esto es lo que sale. Miren, chicos, sale. Esta es la operación de Whipple. Sale la vesícula, el árbol biliar,
distal, el páncreas, el duodeno. Y estas son las 3 anastomosis para hacer la reconstrucción. Entonces, generalmente estos pacientes en el posoperatorio inmediato pasan a una unidad de cuidados intensivos. Pasan a una unidad de cuidados intensivos donde tienen que hacerle el monitoreo de la hemoglobina, hematocrito, la amilasa, el perfil hepático, un balance hidroelectrolítico muy estricto, ver el drenaje por la sonda nasogástrica. Entonces, es un paciente que no puede ir en condiciones normales a un piso de hospitalización porque tienen que estar por lo menos unos 3 días en la unidad de cuidados intensivos y más o menos al tercer día se le está iniciando una dieta líquida restringida si es que no hay ese problema del vaciamiento gástrico retardado. Y si está con soporte nutricional, tiene que quedarse con su soporte nutricional por lo menos 10 días después de la operación. Entonces, si tiene su drenaje y no hay fístula, podemos ir retirándole el drenaje más o menos al 5.º, 6.º día postoperatorio. Y más o menos al 8.º, 9.º día postoperatorio, si no hay ninguna complicación, el paciente se está yendo a su casa. Correcto, está de alta el paciente. Pero si el paciente tiene vaciamiento gástrico retardado, si el paciente no tolera la vía oral, hace una infección intrahospitalaria, una neumonía, si el paciente se complica, se va a quedar más días. Pero lo que sí nosotros tenemos que tener en consideración es que en condiciones normales el paciente al 8.º día postoperatorio ya debe estar de alta. Y es una operación que se puede hacer una vez más, como les repito, por vía convencional o por vía laparoscópica. Ahora, si es que un paciente tiene un tumor avanzado, estadio 3 o estadio 4, como hemos visto hace un momento, podemos hacerle doble cirugía derivativa, porque el tumor al crecer va a obstruir el drenaje biliar, pero también el tránsito intestinal a nivel duodenal. Crece y cierra acá y cierra acá. Entonces, por eso hay cirugías de doble derivación. Una derivación biliodigestiva y una gastroenteroanastomosis. Entonces, en forma paliativa, nosotros tenemos una opción de tratar a estos pacientes con doble derivación, de la vía biliar al intestino y del estómago al intestino. O sea, tenemos doble derivación. En los pacientes irresecables con estadio 3, estadio 4, se puede plantear una cirugía de tipo paliativa, ¿no? Ahora, lo importante que tienen que recordar en estos momentos de manejo de todos estos problemas con los adenocarcinomas, es que hay unos muy buenos esquemas terapéuticos donde en los cánceres de estómago, de páncreas y de otros órganos, con este tratamiento de radio, quimioterapia, incluso de inmunoterapia, disminuyen el estadiaje y pueden operarlo al paciente. Entonces tienen que siempre tener esa opción de hacer esta cirugía paliativa con la esperanza de que en algún momento le pueden hacer la Whipple al paciente, que es lo que ayudaría, ¿no? Pero de todas maneras, en estos últimos tiempos ha mejorado el pronóstico de los pacientes, pero de todas maneras, el cáncer de páncreas sigue siendo una patología bastante ingrata. Muchísimas gracias, chicos, por su prestada. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? Doctor, una consulta. ¿Doctor? Marjorie. Sí, Sí. Marjorie. Una persona que se le hace una operación de Whipple, ¿qué porcentaje tiene de que pueda reactivarse el cáncer en otra parte del páncreas? Es poco probable, es menos del 5%, ¿no? Porque generalmente el páncreas está localizado más en la cabeza del páncreas, pero eso no quiere decir que pueda tener páncreas, o sea, que haya cáncer de cabeza de páncreas en el cuerpo o la cola. También hay, pero es menos frecuente. Ya, el 80% de estos tumores se localizan en la cabeza del páncreas y un 20% en el cuerpo o en la cola. Si ustedes le hacen resección de una Whipple con resección completa del tumor, es poco probable que regrese al cuerpo o a la cola el páncreas. Pero lo que sí tienen que también saber es de que puede
ser de que la resección es insuficiente y puedan dejar enfermedad. Entonces, eso ya no es que retorne, sino queda enfermedad. Eso se llama recurrencia. Gracias, doctor. Ya, muy bien, Marjorie. ¿Alguna otra pregunta, por favor, chicos? Sí, doctor, disculpe la consulta. Respecto a lo que es la preservación del píloro, se decía, doctor, que ¿Quién está hablando? mejora, Ya. Diana, no tiene problema. Se decía que la preservación del píloro mejora la sobrevida del paciente. Es así, doctor, pero creo que usted dijo de que no lo recomendaba, que era mejor No. O sea, eso de la WIPE clásica o WIPE con preservación de píloro depende de la escuela de formación de los cirujanos y depende también, o sea, mejor dicho, si ustedes operan a un paciente con o sin preservación de píloro, eso no afecta absolutamente en lo que es el pronóstico. No sé si me dejo entender. Con o sin preservación de píloro, ese paciente va a vivir igual 2 años, 3 años o 4 años, o sea, no hay que la preservación de píloro van mejor que los otros, no. A veces la tendencia de los cirujanos por hacer preservación de píloro es dejarle el píloro para que sea un poco más fisiológico este tipo de cirugía, ¿no? Pero tienen el inconveniente del vaciamiento gástrico retardado. Entonces, en el mundo ustedes van a ver que hay cirujanos que les gusta hacer compresión de píloro y otros que hacen Whipple clásica. O sea, pero esto no va a ver y mejorar el pronóstico del paciente. O sea, esto no es así. O sea, es por comodidad. Unos sacan con antro y otros sacan preservan el píloro, pero son escuelas, son tendencias. Hay escuelas en Estados Unidos que trabajan con preservación de píloro, hay escuelas que hacen hiperclásica o dentro de un mismo hospital, un grupo hace de una forma, el otro grupo de otra forma, pero esto no tiene repercusión y no hace lo que es el pronóstico del paciente, que es al final lo que uno se espera, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Ya, Carolina, que no te he visto. Sí, doctor, está cargando la cámara. Ya está, doctor. Ya. Preguntas, dudas, inquietudes, Carolina. No, doctor. Ya, chicos, es 2:30. ¿Hoy día qué actividad tienen? Ya nada más, doctor. Ya, entonces, mira, yo te mando un mensaje en un momento, ya todavía no he recibido la comunicación del doctor Cangalaya con respecto a la revisión de traumatología. Ustedes han dado cirugía, ya el otro grupo. Entonces, lo nuestro ya está el reclamo hecho y no hubo ningún tipo de corrección. Creo que hay 2 alumnos de técnica que querían hacer revisión. Entonces, vamos a coordinar, Carolina, para ver el momento en poder resolver ya ese tema de técnica y de cirugía que está pendiente, especialmente de traumato, porque ya tenemos que dar solución a esto. Bien, chicos, muchas gracias por su atención prestada y quedamos hasta ahí el día de hoy, ¿ya? Gracias.